Buenos días. Sí, pues bueno, vamos a dar inicio a la clase de hoy, chicos. Vamos a continuar con el tema de arreglos unidimensionales que estuvimos viendo ya en las clases anteriores. Les traigo ahorita unos ejemplos para que quede un poquito más claro este tema. No sé si recuerden que la clase, bueno, las clases anteriores fueron acerca de los ejercicios que hicimos de programación, pero antes de ello les enseñé varias funciones que eran de la librería Spring.h, ¿se acuerdan? Que vimos bueno, algunas instrucciones que ayudaban a concatenar cadenas de texto, algunas otras eran para saber el tamaño de una cadena. Vimos algunas funciones que nos permiten convertir a mayúsculas o a minúsculas ciertas letras, ¿no? Que ustedes decidan. Entonces, ahorita el ejemplo que les traigo es aplicando estas instrucciones en problemas de arreglos unidimensionales, que es lo que estamos viendo ahorita. Entonces, les voy a compartir la presentación que les traigo para que trabajemos estos ejemplos. Déjenme compartirles la pantalla. Entonces, miren, ya la pueden ver todo, chicos. Sí, Excelente. Entonces, miren, acerca de este tema de estructuras condicionales, el siguiente ejemplo que les traigo es el ejemplo número 7, que va a estar realizado con el ciclo do while. En ese programa lo que va a tratar es de que lea una palabra de hasta 20 letras y deberá escribirla al revés. Eso es lo que tendría que hacer este programa. Es un programa, como yo les había mencionado, las cadenas de texto son arreglos de caracteres. Ajá, es un arreglo de una dimensión en la cual una palabra es almacenada letra por letra en cada una de las posiciones. Entonces, por ahí en alguna clase surgió la duda si los arreglos podían tener diversos tamaños. Yo les mencioné que desde que ustedes declaran a la variable, ustedes tienen que declarar un tamaño específico de esa variable como un tamaño máximo, pero ya durante la ejecución del programa, ustedes pueden apoyarse de la función strlen, que es la que les permite saber el tamaño de una palabra. Y ya con eso, pues pueden tener un poquito de control acerca del tamaño que están manejando. Entonces, fíjense, en este programa el límite son 20 letras, o sea, nosotros vamos a declarar un arreglo de hasta 20 letras, aunque ustedes pueden ingresar palabras de menor tamaño, ¿no? Dependiendo de lo que decida el usuario. Entonces, aquí yo les comparto un ejemplo que dice, ingresa una palabra de hasta 20 letras. Entonces, el usuario ingresó la palabra industrial y nos debe demostrar al revés esta palabra. Entonces, se fijan, es la misma palabra, pero la está mostrando de manera invertida. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Si ustedes lo ven, es que todas las letras están almacenadas de manera consecutiva en memoria, desde la posición 0 hasta la posición N, ¿no? Hasta donde llega la letra L. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que nosotros vamos a invertir la impresión de esta palabra. ¿Qué quiere decir? Que vamos a imprimirla al revés, no desde la posición 0, sino desde la posición última para que vaya imprimiéndose letra por letra. Entonces, analizando las variables que se van a ocupar en este ejercicio, yo aquí les coloqué a la variable palabra, que la tenemos aquí. Déjenme bajar esta pantallita. Ah, listo. Ajá, entonces tenemos a la variable palabra que va a ser nuestro arreglo, que va a ir desde la posición 0 hasta la posición 19. Acuérdense que empezamos desde 0, por eso terminamos en 19. Entonces aquí nuestras letras van a ser ingresadas en cada una de las casillas y vamos a manejar una variable contador, que nuestra variable contador va a ser esta, ¿no? Va a ser nuestra variable i, que va a estar iniciándose aquí, terminando hasta el valor final del tamaño de la letra, y vamos a tener un incremento de 1 en 1, ¿sale? Entonces sería el contador. Y aunado a esto, vamos a apoyarnos de una nueva variable, que se llama también tamaño, le puse, que es una variable que nos va a permitir saber de qué tamaño es nuestra palabra, para saber cuántas veces se va a repetir nuestro ciclo para imprimirlo de manera inversa. Acuérdense que aquí lo que va a ocurrir es que ustedes van a leer a la variable como string, como una cadena de texto, y la van a imprimir letra por letra de manera invertida.
Ajá, desde la última posición hasta la posición 0. Entonces, básicamente para este ejemplo se van a ocupar estas tres variables, la variable palabra, la variable i, que va a ser mi contador, y la variable tamaño, que va a ser la que nos va a determinar qué tamaño va a tener nuestra palabra. Entonces, a manera visual, ustedes pueden ver al arreglo de esta forma, lo pueden ver así, se lo pueden imaginar de esa forma, como un conjunto de casillas en las cuales ustedes van a ir almacenando sus datos. Entonces, la ejecución de este ejercicio sería esta. Ajá, ustedes van a preguntarle al usuario que ingrese una palabra, la ingresa y después la va a convertir, lo va a invertir, ¿no? Va a invertir cada una de las posiciones. Entonces, en cuestión del código, ustedes van a apoyarse, como les mencioné, de la librería string.h, que es la que nos va a permitir utilizar la función strlen, que es la que determina el tamaño de la palabra. También a stdio y a conio, que son de las que hemos usado desde que iniciamos el semestre, que son como que las estándar. Entonces, dentro de la codificación en la zona de variables, declaramos a la variable palabra como tamaño 20 y tenemos al contador i y a la variable tamaño, que es la que va a saber qué tamaño de caracteres tiene nuestra palabra. Entonces, lo primero que se va a hacer es pedirle al usuario que nos dé a la variable palabra. Aquí podrían apoyarse de la función gets o podrían usar la función scanf. Cualquiera de las dos les puede servir. Nada más como les he mencionado antes, la función gets es propiamente para leer cadenas de texto. O sea, es mucho más óptimo usar esta función que la de scanf. Otra diferencia que tiene es que también la función get lee espacios en blanco. También es de las características que tiene, que también puede leer espacios en blanco. Entonces, sí, como que la función get es propiamente más adecuada para usar cadenas de texto. Entonces, ustedes van a leer la cadena de texto y después van a preguntarle, van a calcular ustedes su tamaño para saber cuántas veces se va a repetir el ciclo. Ajá. Entonces, nosotros aquí, tamaño va a guardar, por ejemplo, en el caso de industrial, es una palabra que ¿cuántas letras tiene? Pues, tiene, me parece que 10 letras, ¿no? Tiene 10 letras la palabra industrial. Entonces, ese número nos los va a regresar la función strlen. O sea, nos va a regresar un número de tipo entero que nos va a determinar el tamaño de la palabra que el usuario ingrese, la palabra que sea. Aquí también les quiero hacer mención que con el gets, como también lee espacios en blanco, también cuentan los espacios en blanco. O sea, todo, así que todo cuenta. Los espacios en blanco, también es leído como un carácter. Entonces aquí les puse un comentario que dice recorriendo el arreglo, convirtiéndolo aquí puse que a mayúsculas, pero no realmente aquí, voy a cambiar aquí mi comentario, realmente es recorriendo el arreglo para imprimirlo al revés, ¿no? Aquí me equivoqué en la leyenda. Y pues bueno, ahí lo vamos a inicializar desde el tamaño, o sea que va a ser como que el número máximo de mi palabra, porque hagan de cuenta que nos vamos a ir al revés, nos vamos a ir desde el tamaño de la letra, de la palabra, perdón, hasta 0, hasta llegar a la posición 0. Si se fijan dentro del ciclo, yo les coloqué i menos menos, o sea, nos vamos a ir de regreso. Casi siempre hemos hecho desde 0 a n, pero aquí va a ser desde n hasta 0, o sea, porque vamos a ir imprimiéndolo de manera inversa. Ajá. Entonces aquí empezamos desde i igual a tamaño, empieza lo que es el do while. En el do, aquí es importante que vean que como vamos a imprimir una letra, que es palabra en la posición de i, esa letra es un carácter, entonces por eso se imprime como S, ajá, porcentaje C, perdón. Porcentaje C es por cada una de las letras que se va a estar imprimiendo. Entonces aquí no podrían imprimir porcentaje S, porque porcentaje S es cuando ustedes quieren imprimir a la palabra completa, ajá, que es un string. Porcentaje C es cuando ustedes van a imprimir solamente una letra, y en este caso, cada posición que ocupamos en el arreglo es una letra, por eso es importante que esto tenga relación. Entonces aquí, por ejemplo, tomando en cuenta la última posición de nuestro arreglo, vamos a imprimir a la primera letra
Después, ¿qué pasa? Nos vamos a ir de regreso a la siguiente y vamos a, se va a evaluar aquí en el while si i es mayor o igual a 0. Entonces, como la siguiente posición, por ejemplo, si el arreglo fuera, no sé, de 10, la siguiente va a ser 9. Vamos a evaluar aquí si 9 es mayor o igual a 0. Si se cumple, imprime a la siguiente letra y se va una atrás. Y así lo va a estar haciendo hasta terminar el ciclo, hasta llegar a la posición 0. Ajá, va a ir letra por letra. Entonces, ustedes, si quisieran ver esto a nivel de ejecución, vamos a irlo haciendo poco a poco. Voy a copiar este código a lo que es el DEPC. Acá está. Para que lo vean corriendo. Entonces aquí tenemos la parte de la ejecución. Ustedes ingresan una palabra, por ejemplo, Carlos. Y la palabra al revés es S-O-L-R-A-C. Ajá, que es la misma palabra, la palabra de manera inversa. ¿Qué está pasando aquí internamente? Internamente lo que está ocurriendo es que al leer a la al leer a la variable palabra aquí, ustedes están llenando el arreglo en cada posición desde la 0 hasta la n. Entonces ustedes están determinando qué tamaño tienen. Dentro del ciclo se está imprimiendo letra por letra, si se fijan, de manera inversa. Y pues respetando pues el comportamiento que tiene este contador. Este contador pues está yendo de regreso hasta poder llegar a la posición 0. Ustedes si acá fuera de este ciclo quisieran imprimir a la palabra de manera completa, aquí tendrían que usar un printf. Bueno, les voy a enseñar otra forma también que puede ser con el puts. El puts casi siempre hemos impreso cadenas de texto, pero la hemos impreso así entre comillas y colocando el mensaje que ustedes quieren. Pero también, ¿qué creen que también pueden imprimir variables directamente? Por ejemplo, variable palabra, porcentaje, ahí está. Ajá. Entonces, fíjense, esta palabra ustedes la podrían imprimir con printf, lo podrían hacer así. Déjenme ponerme. Podrían hacerlo de esta forma o podrían hacerlo con puts. Cualquiera de las dos es válida. Entonces, déjenme compilarlo y ejecutarlo para que lo vean ustedes corriendo. Entonces aquí, miren, no es que no se nota mucho. Déjenme poner saltos de línea para que se vea más claro. Vamos a poner aquí una. Puse el AL92N para lo del salto de línea, que se fijan como que se vea todo encimado. Déjenme poner Carlos. Entonces ahí está, miren, la palabra al revés es SOLRAC. Y con printf ustedes pueden imprimir a la variable Carlos con printf string. O la ejecución también podría ser con puts y colocan a Carlos directamente. O sea, solamente colocan el nombre de la variable. Si se fijan, la palabra gets y puts son muy parecidas. Esta que está aquí es muy parecida a esta. Entonces son funciones que pues son para leer cadenas de texto. En el caso de puts para mostrar una cadena de texto. Entonces este ejercicio básicamente es lo que realiza. No sé si tengan alguna duda de la codificación, chicos. Yo, profesora, si me pudiera reforzar la parte de por qué después de do, printf utiliza el porcentaje C Sí, y en la otra usa S y entonces, bueno, se lee el resultado como se lo está explicando. así es. Sí, fíjate que es importante ver que las palabras en conjunto, espérame, déjame aceptar a alguien que acaba de ingresar. Ahí está. Fíjense que las variables tipo string, que son palabras, cada letra es almacenada en cada casilla. Por ejemplo, aquí en la presentación, déjenme mostrarles. Voy a minimizar cuando está aquí. Por ejemplo, retomando esta presentación, ¿sí la ven ahorita, ¿verdad, chicos? Esta presentación, por ejemplo, industrial, ¿no? Que tenemos aquí a la palabra industrial. Haz de cuenta que en cada casilla tenemos una letra. Lo voy a poner aquí para que se vea más claro. I, N, DU,
Vamos a colocar aquí a, algo así. Pero bueno, aquí vamos a tomar que aquí sigue, ¿no? Continúa. Vamos a, entonces imagínate tú a la variable palabra en la cual cada casilla tiene una posición. Si te fijas, la palabra I es almacenada en 0, la N en 1, la D en 2 y así cada letra, ¿no? Hasta llegar a donde, si te fijas, llega desde 0 es 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Desde 0 hasta 9. Aquí hasta la posición 9. Ajá. Entonces, todas las palabras tienes que verlas como un arreglo de manera unidimensional, donde cada letra ocupa cada una de las casillas. La palabra así en conjunto se puede decir que es un string, una cadena de caracteres que se maneja como porcentaje S. Ok, Pero cuando tú manejas una letra de esa cadena de texto, es manejada como porcentaje C porque es una letra así solita. Haz de cuenta que la variable palabra en conjunto es un string, es un porcentaje S, y ajá, cada posición es porcentaje C, es una letra, un char, ajá, una ok, letra tipo char. Entonces es por correcto. ello que en la codificación que tenemos acá, manejamos en esta parte porcentaje C porque estamos imprimiendo letra por letra. Palabra en la posición de I, palabra en la posición de I, Muy que es bien, la 0, en la 1, en la 2, ajá. Y ok, ya acá afuera tienes a porcentaje S, que ya es imprimir toda la cadena de texto, toda la cadena. Entonces es por correcto. ello la diferencia, Luis. Muy bien. Ujú. Gracias, profesora. Sí, de nada, Luis. ¿Alguna otra duda de los demás? Yo, profesora, Sí. entonces el puts lo ocupamos solo cuando tenemos una cadena de caracteres tipo char, ¿verdad? Así es, así es. Y puts es una instrucción que lo único que sabe hacer es imprimir cadenas de texto, ya sea cadenas de texto que tú las coloques de manera directa, entre comillas, como es en el caso de la línea 7, por ejemplo. Déjame enseñarte. Esa línea 7 yo la hice con printf, pero ¿están de acuerdo que también podía haber sido puts? También podía haber sido puts. Aquí imprimir el mismo mensaje también. ¿Qué diferencia hay entre estos dos? Ya en alguna ocasión se los había comentado. El printf no da un salto de línea de manera automática. Ustedes tienen que colocar la diagonal invertida n. En el caso de puts, el de la línea 8, ese ya da un salto de línea automático y lo único que sabe hacer es imprimir cadenas de texto. Puede ser que tú definas entre comillas qué cadena de texto quieres mostrar, o puede ser como en el caso de la línea 19, que tú colocas una variable que ya tiene una cadena de texto adentro. Ajá, como es esta. Puts palabras, la palabra es una variable que ya tiene almacenado una palabra, ¿no? Que el usuario ingresó. Entonces son las dos formas en que puedes ocupar puts y solamente es para esas opciones, solamente. Ok, gracias. Sí, Manuel. Sí, si nos tenga alguien más una otra duda acerca de este ejercicio. No, Sí, todo claro. Entonces, ahorita fíjense, estamos retomando varios temas de los que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, en este ejercicio ya estamos manejando lo que son ciclos, arreglos de una dimensión, le estamos integrando ya funciones tipo string, ¿no? Entonces ya es un programa ya más completo. Entonces vamos a ir integrando todas las estructuras que hemos visto a todos nuestros ejercicios ya más recientes, ¿no? De lo que estemos usando ahorita. Entonces, miren, les voy a presentar otro ejemplo, ¿sale? Otro ejercicio. Voy a minimizar la pantalla esta. Y déjenme cerrar aquí la ejecución de este programa. Entonces, miren acá, vamos a ver este ejercicio. Este es el ejercicio número 8. Y este ejercicio trata de un programa que lea una palabra de hasta 20 letras, igual que en el ejercicio anterior. Deberá mencionar cuántas vocales tiene. Entonces, fíjense, aquí en este ejemplo que les traigo, ustedes van a leer una palabra que el usuario va a ingresar y ustedes tienen que contar de manera interna cuántas vocales tiene esa palabra. Vamos a retomar algunas variables del ejemplo anterior, pero ahorita sí vamos a tener que hacer una evaluación interna para ir evaluando cada casilla qué letra tiene.
si una letra de las que ingresó el usuario es una vocal, tenemos que irla contando. Entonces también nosotros vamos a tenernos que apoyar de contadores, ¿no? Un contador que maneje el arreglo de la palabra y un contador que nos ayude a contar cuántas veces se cumple la condición que una letra sea una vocal. Entonces, analizando las variables, aquí vamos a agregarle una variable más al ejemplo anterior. Tenemos ahorita el mensaje que dice ingresa una palabra de hasta 20 letras. Y ya ustedes van a ingresar esa palabra. Esa palabra, retomando ahorita la duda anterior, ustedes aquí en estas casillas, hagan de cuenta que Juan Carlos va a irse ingresando aquí. Juan, espacio, luego aquí sería Carlos, que bueno, aquí no es 19, acá va a ser otro número, que ya hemos dicho que era 9, ¿no? Me parece. El caso que hagan de cuenta que esta palabra está siendo almacenada en esta variable que se llama palabra y cada letra está ocupando una casilla de memoria. Entonces, se fijan, aquí dice Juan, espacio, Carlos. Entonces, para este ejemplo vamos a ocupar a nuestra variable tipo arreglo que se llama palabra, que va a ser, aquí les puse que tipo char, pero no, realmente aquí es tipo string. Aquí, déjame checar la presentación anterior, creo que les puse char, ¿verdad? No, aquí está mal esto, chicos, aquí es tipo string. Es el formato, ¿no? Que se maneja. Aunque ustedes ya ven que lo declaran como char, o sea, ustedes lo declaran como char, palabra, tamaño 20, pero en el formato de cómo leen las palabras, es como string, si lo ven como palabra. Si lo ven letra por letra, es porcentaje C. Entonces ahí para que no haya dudas. Hasta aquí yo creo que les voy a aumentar aquí en la redacción, que vamos a poner aquí que esta es la palabra, sería string. Y si lo manejan por letra, aquí ¿Qué le van sería a string, colocar. maestra? String es una cadena de texto, es un conjunto de letras de una palabra. Eso es un string. O sea, un string es un conjunto de caracteres que forman una palabra. Entonces, yo Ah, ya. esta presentación la voy a modificar, porque si no, si las palabras así tal cual, así a nivel general, no las pueden manejar como una letra, como chat. Tendrían que manejarlas como string. String. Ok. Ya si lo manejan letra por letra, sí sería como char, ¿no? Entonces esa parte es la que sí Ah, quiero ok. complementar. Ahorita que estaba leyendo la otra presentación, esta de acá, sí me di cuenta, ¿no? Que puse así que esta palabra se lee como char. Pero no, bueno, aquí vamos a complementarlo igual, que se maneja como string. Si lo manejan como palabra, todo en conjunto. Y si lo manejan por letra, sería porcentaje C, ¿no? Sería algo así. Tenemos Sí. a la variable i, que va a ser mi contador, que va a ir desde 0 hasta el tamaño de la palabra que se maneje. Tenemos a la variable cont, que esta variable cont nos va a servir para contar cuántas veces coincide, ¿no? Que una de las letras sea una vocal. Esta variable de ahí es para manejar las posiciones. Y esta variable cont nos va a servir para saber contar cuántas veces una letra va a ser una vocal, ¿no? Encontramos una vocal en nuestro arreglo. Para hacer esas evaluaciones vamos a tener que tener de manera interna condicionales. Fíjense, en este ejercicio ya vamos a mezclar también el tema de condicionales, porque tenemos que ir evaluando casilla por casilla con las vocales para irlas contando. También nos vamos a apoyar de la variable tamaño, que es la que nos va a ayudar a saber qué tamaño tiene la palabra que el usuario ingresa, tomando en cuenta que el máximo van a ser 20. Si ustedes ingresan palabras mayores a 20, entran a un tema de programación que se llama overflow, que es desbordamiento de memorias. Ustedes están estableciendo que el máximo es 20. Entonces, si ustedes ingresan una palabra de 30, o sea, más grande, ahí ya su programa empieza a fallar, a presentar problemas, porque están ocupando más casillas de las que están reservadas, ¿no? Entonces, es importante pues tener claro desde un principio qué tamaño va a tener su variable para que no se excedan de ese tamaño. Entonces, viendo la ejecución, aquí se ingresó la palabra Juan Carlos, y aquí la cantidad de vocales que se presentaron fue la U, la A, esta A y la O que tenemos aquí. Que ustedes ven a la palabra Juan Carlos así de manera directa,
pero esto véanlo como casillas, ¿no? Véanlo de esta forma, en la que cada casilla está ocupando un espacio de memoria desde la 0 hasta la 9 y vamos a ir evaluando cada una de estas casillas. Entonces, esa sería la ejecución de este programa, pero viendo la codificación sería la siguiente. Tenemos la declaración de la variable palabra, que se fijan es tipo char, pero ya al tener ya los corchetes y definirle un tamaño, ya a esto se le llama propiamente string. Ajá, esa es la palabra correcta del nombre de esta variable, del tipo de dato de esta variable. Entonces, ustedes, aunque vean aquí char, ya al manejar corchetes, ya estamos hablando de un arreglo de caracteres que tiene una capacidad de almacenar hasta 20 letras, ¿no? Aquí es lo que está pasando. Como tipo int tenemos a la variable i, que van a ser las posiciones físicas de cada una de las letras. La variable cont, que va a ser para ayudarnos a contar cuántas veces hay una coincidencia de que una de las letras sea una vocal. Tenemos a la variable tamaño, que es la que nos va a servir para saber qué tamaño tiene nuestro arreglo. Entonces, ustedes se fijan, aquí estamos retomando lo del ejercicio anterior. Es exactamente igual, leen a la palabra, saben el tamaño. Inicializamos a cont, porque cont es el que nos va a estar aquí aumentando cuando haya una coincidencia. Entonces, este cont es importante, como los acumuladores. Este contador también inicializarlo en 0. Entonces, aquí este programa está resuelto con el ciclo for. Estamos recorriendo el arreglo desde 0 hasta menor a tamaño, al tamaño que nos devuelva esta variable. Y más. Ajá, entonces, nosotros iniciamos ahí en 0. Si la palabra, no sé, vale 4, va a ser i menor a 4. Si es menor a 4, o sea, 0 menor a 4, ¿qué pasa aquí internamente? Vamos a ir, fíjense, aquí también hay otra función que ingresé, que no les había comentado. Para este ejemplo, les puse también la función toLower, que toLower y toUpper pertenecen a la librería settype, a la que tenemos aquí. toLower y toUpper lo que hacen es convertir a mayúsculas o a minúsculas una letra. Entonces, yo lo que hice aquí es meterles esta función, porque lo que está ocurriendo es que este toLower está convirtiendo a palabra en la posición de i. Hagan de cuenta, si vemos el ejemplo de aquí, a J, esa J que ingresó el usuario, la está convirtiendo de manera forzosa a minúsculas. O sea, aquí el usuario ingrese como ingrese las palabras en mayúsculas, en minúsculas, mayúsculas, minúsculas, como él quiera. A final de cuentas, aquí internamente vamos a convertir a la letra en minúsculas y la vamos a igualar a la vocal. Ajá. Entonces así, pues controlamos esa parte, porque hagan de cuenta que si no ponemos el toLower y el usuario nos pone una A mayúscula, aquí con la evaluación con A minúscula no nos la contaría. Entonces tendría que ser exactamente igual las letras para que nos las pueda contar. Entonces por eso me apoyé de esta instrucción. Pues el toLower lo que hace es convertir esa casilla, o sea, la primera casilla que es la 0, y la iguala con A y la cuenta. O sea, si se cumple que es una A, la va contando. Si se cumple que es una E, una I, una O una U, ¿no? Que son las vocales. Entonces, este ejercicio, el if, else if, acuérdense que solamente una de las condicionales es la que se va a ejecutar. Este cont, ¿cómo va a ir cambiando? Pues dependiendo cuando se cumpla cada una de estas. Por ejemplo, en el caso de Juan Carlos, en el caso de la 0, si se fijan, pues ninguna de las posiciones, en la posición 0, ninguna de las condicionales se cumplió. En el caso de who, por ejemplo, la U, ¿cuál de las condicionales se cumplió? La quinta, ¿no? Esta. Después, si nos vamos a la siguiente posición, es la 0, la 1. La 2 también se cumple. La 3 no se cumple. Esta de aquí también es una posición, es la 4. La 5, ¿cuál se cumple también? La 6, 7, 8 y la 9, ¿no? También esta se cumple. Entonces aquí, de acuerdo a estas condicionales, se está evaluando cada una de las vocales y cada que se cumpla una de ellas, se va a ir aumentando este contador.
Al principio, chicos, acuérdense que aquí empieza I en la posición de 0 y si se cumple esa condición, entra. Después, ¿qué pasa con I más más? Ahí se le suma 1, ahora vale 1. 1 menor a tamaño, si se sigue cumpliendo, entra y se suma 1. Entonces, este ciclo se va a estar, así que esta I va a ir avanzando hasta llegar a esta condición, que I sea menor a tamaño. Ya cuando el ciclo cumple su misión, ¿qué ocurre? Ya aquí afuera imprimimos al contador la cantidad de vocales es, y se imprime esta variable, que si recuerdan aquí se inicializa en 0 y va a irse modificando dependiendo la condición que se cumpla. Entonces al final imprimimos al contador y es el que nos muestra la cantidad de vocales que hay. Entonces vamos a ver la codificación de este ejercicio, que lo vean ustedes en la ejecución. Déjenme copiarlo por acá. Ajá, entonces aquí está el programa. Vamos a ejecutarlo. Entonces, por ejemplo, vamos a poner, no sé, Luis Enrique. Ajá, Luis Enrique. Entonces, la cantidad de vocales que tiene Luis Enrique, al parecer son 6. Vamos a ver, 2, 3, 4, 5, 6. Ajá, 6 vocales. Entonces aquí, este programa lo podían haber resuelto con el if else if. ¿Qué otra estructura les hubiera servido para este ejercicio, chicos? ¿Cuál otra estructura creen que de manera interna nos hubiera podido funcionar? Pues el do while. El do while, bueno, estructura repetitiva, ajá, este lo podían haber resuelto con el do while, de igual forma con el while, ahorita fue resuelto con el for. Dentro del ciclo para esta evaluación, ¿qué otra estructura, chicos, podría haber sido útil? Porque este está Podría haber hecho con sido, if else if. ¿Cuál? podría haber sido el switch case. El switch case, Sí. exactamente. Este ejemplo con switch case también hubiera funcionado muy bien. Ajá, porque ahí hubieran colocado en cada caso, pues cada una de las vocales. Cada una de las vocales. ¿Qué otra estructura creen que nos pueda servir para este ejercicio? ¿No se les ocurre alguna otra? Así que la otra opción es que lo hagan solamente con un if else. Fíjense, un if else así sencillito. También se puede. Nada más que ese if, hagan de cuenta que tendría que tener los conectores del OR. ¿Se acuerdan de los operadores lógicos que tenemos el OR y el AND? El operador OR es cuando al menos una de las expresiones se cumple y se puede ejecutar una acción. Y el operador AND es el que todas las expresiones deben de cumplirse para que se ejecute una acción. Entonces, este ejercicio también, fíjense, también podía haber sido resuelto con un if else solito. Solamente que en el if ustedes colocarían como que todas las expresiones, pero todas con el operador OR, todas unidas con el operador OR, y ya también hubiera sido otra alternativa a este ejemplo. Yo creo que la próxima clase, chicos, les voy a presentar este ejemplo con el if else y con el switch case para que quede un poco más claro, porque así como mencionó Luis, también podría haber sido con el switch case, pero también me interesa que ustedes lo vean con el if else para que vean cómo aplicar los operadores lógicos, ¿no? También en este ejemplo. Pues este ejemplo realmente pues también tiene otras formas de hacerse, entonces Sí. es importante que pues lo vean, ¿no? Lo vean cómo aplicar las instrucciones que ya hemos ido trabajando, lo apliquen en la solución de estos ejercicios. Entonces, ahorita, pues estamos así que reutilizando las funciones de las clases anteriores, que era el strlen y era la palabra, la to lower, ¿no? Es uno de los ejemplos que vimos la clase anterior. Entonces, ¿nos tengan alguna duda, chicos, acerca de estos ejemplos que les traje? Yo sí tenía una duda, profesora. Sí, dímeles. Era pero mira, ahorita de momento no la recuerdo. Entonces voy a ver nuevamente el video. Y ya Sí, Luis. Sí, por favor, y también creo que me ibas a mandar unos programas, ¿no? Que tenías duda acerca de unos ciclos. Así es, También a ver si me los puedes mandar para que lo trabajemos, ¿no? Y quede claro. Y yo voy a trabajarles este ejemplo con las otras estructuras, o sea, hechos de otra manera, para que vean otras alternativas de estos ejercicios. Muy ¿Les bien. parece? Sí.
¿Sí? ¿Algún otro comentario, muchachos, de los demás? ¿Todo bien? Ok, Yo, chicos. A ver, por acá, Oscar. Ajá. la vocal mayúscula, las mayúsculas también crean diferencia, porque en este caso las estamos haciendo minúsculas para ponerlas todas como en la misma sintonía, ¿no? Exactamente, Oscar, exactamente. Sí, aquí lo que está pasando es que si tú no le colocas el to lower y colocas directamente a palabra en la posición de igual a A minúscula, si el usuario ingresa una A mayúscula, no se la va a contar porque no la está igualando como que a la mismo valor. Miren, voy a hacer aquí un cambio al código para que lo veas un poco más tangible, Oscar. Mira. Pero, ¿y si agrego también otras 5 condicionales que iguale a vocales mayúsculas? También, fíjate, ahorita acabas de decir otra solución a este ejemplo. Este Se ejemplo, solucionaría eso del Tolower, ¿no? exactamente. Sí, el to-lower es así como para optimizar como código, pero realmente, como mencionas, podían haber sido 10 if else if, podrían haber sido 10 if else if, 5 con minúsculas y 5 con mayúsculas, y ya se hacían 10, ¿no? 10 evaluaciones. Porque hagan de cuenta que ahorita, así como está, yo al quitar el to-lower y dejarlo así solito, vamos a ver la ejecución, y yo a propósito voy a meter una mayúscula. Voy a poner, por ejemplo, árbol, ¿no? Al poner árbol, si te fijas en la cantidad de vocales, me dice que tiene una vocal, porque nada más me está contando a la O minúscula. Entonces, esta evaluación de aquí, si te fijas, no le hizo caso porque pues él dice, ay, no, pues es una mayúscula. Yo conozco a las minúsculas, ¿no? Yo estoy conociendo a las minúsculas. Entonces, aquí es lo que tú comentas exactamente. Entonces, para corregir esto, una opción sería usar el to-lower y otra opción sería usar otra condicional, pero ahora evaluándolo con A mayúscula. Así es, Oscar. Entonces, sí, Gracias. es otra forma también de hacerlo. Sí, también esa es otra alternativa, usando 10 if else if o 10 switch case también. Ajá, podrían ser 10 switch case. No switch case, sino hacer un switch, 10 cases, ¿no? 10 alternativas. Eso es como podría ser también. De los demás, chicos, ¿alguna otra duda? Gracias. No, No, ¿Sí? profesora, todo bien, no. gracias. ¿Para qué dijo que era el strlen? Esta función lo que hace es devolverte el tamaño de tu palabra. Para que lo veas un poco más tangible, voy a agregar aquí una instrucción que se llama printf y le vamos a poner tamaño. No voy a poner tamaño porque ya ven que la N no la de la palabra. Porcentaje de. Entonces, de cuenta que strlen lo que hace es devolverte el tamaño de tu palabra en un número entero, por ejemplo. Aquí les coloqué el printf. Entonces, al imprimir a la palabra de tamaño, si ustedes ejecutan esto, déjenme cerrar el ejecutable. Y le ponen, por ejemplo, Pepe. Entonces, aquí el tamaño de la palabra es 4. No sé si lo alcanzas a ver aquí. Cantidad de vocales, aquí dice 1, pero bueno, ahí yo creo que ahí colocamos, coloca 2 vocales, perdón, 2 vocales, ¿no? Que es E y la variable, y la letra E. Ajá, entonces dependiendo tú la palabra que ingreses, voy a comentar un poquito todo lo de acá, para que no nos cause ahí. Vamos a dejarlo así. Entonces tú si colocas, por ejemplo, Joaquín, el tamaño de la palabra es 7. Fíjate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, eso es lo que hace la variable palabra. Te devuelve el número de letras que tiene una palabra. Eso es lo que hace strlen. Ajá. Sí, Andrea. Sí, entonces, no sé, ¿hay algún otro comentario, muchachos? ¿Todo bien? Entonces, si gustan, por favor, ahí en el chat, creo que ya varios se han escrito su nombre. Por favor, los que falten. Voy a mencionar los que ya me aparecen. Es Alberto Menchaca, Luis Roberto Cruz, Montserrat Velázquez, Magali Hernández, Omar Pedraza, Leslie Fernández, Itlali Matadamas,
José Omar Hurtado, Brenda Camacho, Oscar Ramírez, también ya está aquí en el chat. Y los que falten, por favor, ahí adicionen su nombre. Manuel Feria también ya está. Entonces, sí, yo ahorita en un ratito yo les comparto el video de esta sesión, chicos. Y también les voy a compartir la presentación. Le voy a hacer unos ajustes, porque sí, ahí vi unas partes que sí, como que están confusas y quiero que se le muestre ahí la información ahí correcta. Entonces también les comparto la presentación de hoy, ¿les parece? Y ya nos veríamos el día viernes, chicos, aquí a esta hora. Nos vemos el viernes. Nos Vale, vemos, profesora. Sí, que estén muy bien. Hasta luego. Bye. Adiós. Hasta luego. Bye.